entonces han tratado como de abusar de mí. Pero yo logré, pues, me dieron un abogado de entretenimiento y logré recuperar toda mi música. Así le hagan daño a uno seguir haciendo el bien y guiando a dando luz a otras personas y actuando bien, o sea, como que, ay, ya, el problema son las personas, no uno. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que... todo eso, a mí me encanta mucho el reggaetón, o sea, yo empecé a escuchar y yo lo cantaba al flow de hombre, pero yo hasta lo bailaba. Entonces me empezó como a llamar mucho la atención el mundo de la música, pero la verdad nunca me imaginé que, o sea, una persona penosa llegar hasta el sol de hoy, ya pararse al frente de más de 1000 personas, o sea, pero eso es un don. Yo digo que eso es un don que Dios le da a cada persona, y si uno está con Dios, Dios como que poco a poquito le va como guiando a uno y le va poniendo a las personas en el camino para que uno se acerque a esa amor, y todo se va dando, todo es un proceso. Entonces, pues... Ok, estamos. ¿Crees en Dios? ¿Crees que es parte fundamental del éxito de una persona? Él me habla por medio de los sueños. Me han pasado muchas cosas. Así como creo en Dios, también creo en la maldad, en los demonios, en las personas que ya están muy alejados de Dios y le hacen daño a las personas buenas, pero el karma y uno seguir. Así le hagan daño a uno seguir haciendo el bien y guiando a dando luz a otras personas y actuando bien, o sea, como que, ay, ya, el problema son las personas, no uno. Entonces ya uno sigue el camino. En ocasiones no hay que entender nada, solo aceptar y fluir. Exactamente. Esa me la dejó un buen amigo, José Montealegre. Le ha aplicado últimamente y funciona. Usted me mencionaba que escuchaba La Gasolina, que escuchaba reggaetón a través de la radio en su época de infancia, de colegio. Sí. ¿Qué artistas de esa época considera referentes hoy en día? Vicosé, Héctor el Father, Daddy Yankee y Don Omar. Ivy Queen, que es, bueno, pero pues en mujeres así, pero ahorita Karol G me parece una guerrera. A mí me dicen, es que usted se cree Karol G, y yo no. Por eso en una canción que se llama Medellín dice, no soy Karol G y ni Ivy Queen, yo soy la duquesa, la de Perlaquín, porque represento Pereira. Entonces no es que uno, así como lo dicen, que uno se cree Karol G, no, es que uno admira a las personas que empezaron desde cero y la han guerreado, han pasado por tantos que... Yo me tatué Woman Water. Mujer guerrera. Exactamente, porque yo he pasado por tantos obstáculos, por tantas personas que se me han presentado en el camino de la música, ovejas vestidos de lobos vestidos de ovejas. Exacto, sí, uy, lo dije. No, está bien, entendemos. Sí. Unas personas que se presentan de una manera, pero cuyas intenciones siniestras son diferentes a su actuar. Se camuflan. Exactamente. Pero no. ¿Diría usted que la industria de la música es... me ha traído gente mala. Yo he pasado por tanto. Diría que la industria de la música tiene ciertos lobos disfrazados de ovejas. Exacto, que quieren como aprovecharse de uno, quieren hacerle firmar contratos a uno para, o sea, yo sé que todo el mundo trabaja para obtener su parte, pero es que hay personas que quieren como que esclavizar al artista. Sí, que ya se creen dueños de uno, y no, así tampoco es. Uno como artista necesita su equipo de trabajo, pero ya quieran, le ha pasado, no sé si tú escuchaste la historia de Valka. Ella, Janestico, viene a Juca, la discoteca Juca, la Circunvalar, a cantar. Ella estuvo durante muchos años retenida por no haber leído bien un contrato que firmó, y pensó que, ay, no. Hay que tener mucho cuidado con la firma de contratos, no solo los artistas, cualquier persona, cualquier documento que vayan a firmar. Regla básica, no hay que estudiar derecho para saberla, leerlo completo. No solo eso, sino yo no sabía, pues a mí me falta mucha cosa por aprender en cuestión del mundo de la música, de esta industria, pero por amor a la música, yo no entiendo algo, en Google, en cualquier tema, si usted no sabe nada de espiritualidad, eso, yo soy empírica, y hasta el sol de hoy yo sé muchas cosas que otros artistas no saben, y lo mismo, o sea, ¿sí me entiende? Pero uno va...
por amor a este arte, uno va aprendiendo más y más y más. Y más quizás y a más veces y uno más. se castiga cuando comete errores o actúa de una manera no tan conveniente sin darse cuenta que uno también está aprendiendo y que nadie le dio un manual de cómo se vive la vida, de cómo se es cantante. No, uno simplemente va improvisando con la mejor preparación. No, y no solo eso, sino que uno se va viviendo el proceso y uno va evolucionando por amor a las personas que creen en uno. Uno avanza por las personas que le dan a uno la motivación y por uno mismo, porque son los proyectos de uno y uno cree y tiene uno fe en ese proyecto que a futuro eso, los que estuvieron ahí, o Desde sea, el con principio. exacto, uno, y las energías, eso va también más en las energías, porque hay personas que se le acercan a uno como, pero uno les da la información, pero ya uno hace el bien y ya, y le fallan a uno, pero ya, ellos mismos son los que se cierran la puerta, y no solo con uno, sino que también la cagan con otras personas más, y entonces ya ¿cómo se dice? Aíslan. Aíslan a la persona, entonces ya esa persona ya se cierra las puertas en todo lado. No solo tuvo problema con la duquesa, también conmigo, entonces, el problema es de esa persona. Entonces se va marcando. Duquesa, Exactamente. ¿por qué, hablando del género urbano, de música, de personas siniestras y personas buenas dentro de la industria, por qué el género urbano y por qué en otro género? Ay, es que yo cuando me paran una tarima, a mí me encantan los sonidos del beat, a mí me encanta el reggaetón, el clásico, a mí me ponen Felina y yo, ay, huepucha, Felina, esos clásicos, dígame otro clásico que se acuerde No sé, así. Pobre Diabla, las de Rakim y Kenway, las primeras de Arcángel, De Héctor el las Father. primeras de Nicky Jam, Yomo, dale, que tú Sandunguera, sabes que, ajá. Tocarte Toda. Es que toda esa fue mi infancia. Y bueno, gracias a Dios, yo no trato de parecerme a otro artista porque ha salido mucho artista que se pegan como del flow de artistas que ya son en estos momentos famosos, Reconocidos. pegados, exacto, no. Yo ya a medida de todos los años que yo llevo en este negocio, en esta industria, yo ya encontré mi flow. O sea, tú escuchas una canción mía y dices, es la Duquesa, pero wow, no se parece a tal artista, no, o sea, hasta las mujeres se identifican y yo siento que, o sea, yo cuando me paro en las tarimas y yo canto mi música, la gente baila, entonces eso es lo que ¿Cuánto me tiempo motiva muchísimo. sentiste que te tardó el descubrir tu propio estilo dentro del género urbano? Ay, es que eso es como en cuestión de... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuánto Es que tiempo? todo eso es un proceso, no, o sea, después de que uno tenga el don, uno pone un beat y uno con solo escuchar el beat, uno ya empieza la melodía en la cabeza, entonces ya uno empieza ya a componer en la mente. Para hacer una canción, ¿tú te basas en una vivencia o en un sonido y a partir del sonido sacas la letra? A partir del sonido saco la letra y el sonido ya me dice, tengo que hablar de deseo, tengo que hablar de decepción, tengo que hablar de papacito, sí, o sea, bailar, tomar, pero no solo uno a veces habla en las canciones como en lo que experiencia de uno, sino también, un ejemplo, usted está despechado y usted empieza, ya me pasó esto y esto y eso, entonces yo, bueno, listo, entonces como usted tiene a la amiga artista, entonces eso, la musa, en la musa uno no lo pueden interrumpir y los artistas saben que si interrumpen, mejor dicho, ahí es donde uno tiene que grabar todo, entonces ya uno empieza a sacar la historia, a componer, a rimar, a saber plasmar bien esa historia, que si la gente lo escuche, o sea, lo escucha, se identifiquen y encajar también pues con el beat, el flow, todo. Exacto. ¿Por qué la Duquesa? ¿Por qué ese nombre? La Duquesa. Yo antes era Ginari Duque, pero dije, no, yo no quiero el nombre mío así. Ese es su como nombre. Marlon, pues Andrés, un ejemplo. Si el podcast no se llama Marlon Andrés. Exacto, se llama Pereira Podcast. En caso que Marlon ¿Y por qué Andrés, Pereira Podcast? En caso que Marlon Andrés no esté un día, otra persona puede hacer Pereira Podcast. Exactamente. Pero pues, o sea, yo me puse Duque porque por mi apellido, Duque, suena de realeza. Ahí viene la reina, ahí viene, o sea, es un nombre como que con poder. Me encanta el dorado. Entonces yo creo que si hablamos, me voy a desviar un poquito del tema, pero
En No, cuestión de lo de Faye, es pertinente para la etimología del nombre. lo de Faye, exactamente lo de Faye, él utiliza el verde y pues en el caso mío, pues a mí me gusta mucho el dorado. Tú sabes que la corona es dorada, entonces también por eso Sí, veo duquesa. que tienes accesorios dorados. Me encanta el dorado, o sea, Y el rojo pasión. eso, ya usted descubrió. Entonces yo creo que sí, pues yo vaya a Entonces tener... diría que el artista no es solo cuando está cantando, sino que es una manera de vestir, de actuar y de ser. Exacto, el flow. Yo parece que estoy súper tatuada. Yo parece que tengo esos 3 punticos acá en la frente y 2 acá. Y yo misma me personalicé como para ser diferente. La duquesa, yo me imagino a mis fans. Por ejemplo, en el concierto de Karol G, ella decía que veía meras cabezas con azul, pelo azul, rojo. Genera una tendencia. Exactamente, pero no, yo quiero de los punticos que se lo hagan con delineador, entonces ya saben. Y no solo artistas, otros referentes. Recuerdo cuando Cristiano Ronaldo jugaba en el Real Madrid y se hacía ciertos cortes de cabello. Y Todos todo los el mundo. niños y jóvenes querían tener el corte de Cristiano Ronaldo con la marquita acá, Ay, sí, Dios etcétera, mío etcétera. santo. Para dar un ejemplo. Lo de Faye es el verde, él no utiliza todo verde, verde y negro, verde, negro, verde, negro. En los shows verde, negro, entonces la duquesa, rojo y dorado, dorado, dorado. Si yo Va llego a creando ir... una identidad. Exactamente, y eso es tan importante en un artista. Y si yo llego a ir a una cosa gala, importantísimo, a los Billboard, cuando me gane mi Grammy con la ayuda de Dios, un vestido brillante, dorado, brillante, así como este reloj más o menos. Ustedes ya saben. Me hace acordar un poco a Lady Gaga. Sí. Con el- Gaga. Ra, 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 ra. Ra. You and me could have a bad romance. ¿Has pensado en interpretar algún género diferente al reggaetón? He pensado, ¿O yo lo ya has he hecho? hecho guaracha, la guaracha es colombiana y yo escuchaba mucho esa canción que pegó muchísimo, la de Valka, la de Óyeme bebé, yo te tengo que decir. Entonces yo dije, mi voz es muy melódica, voy a hacer guaracha. Entonces puse en YouTube beats de guaracha y tengo en esos momentos 2 guarachas y una sin salir, que es Bye Bebé y Tú me miras. Esa canción, la de Tú me miras, ha gustado muchísimo también. ¿Y tienes pensado a futuro, mediano o largo plazo, interpretar otro género o no? Sí, ¿Qué género te gustaría? Bachata, yo tengo una bachata. Está dentro del álbum Exotic. ¿Pero bachata melancólica o bachata más No, alegre? bachata sí, ya tengo la bachata. Se llama Ya no te quiero y está dentro del álbum Exotic, que es un álbum que en estos momentos tiene 9 canciones y ya salió 2 canciones que se llama Gato Medellín, ya usted la ha escuchado. Y el viernes, creo que 10 de mayo, sale la de Sábado y ahí ya voy sacando así durante este 2024 el restante de canciones Todos que ahí los está la sencillos bachata. hasta completar el álbum. Exacto, pero ese es el que con el que me voy a mover. Listo, entonces guaracha, reggaetón y a futuro bachata. Bachata. Bueno, presente y futuro bachata. Bachata. Y yo inicié con rap, eso sí. Todo bien latino. Inicié con rap, ¿Inició con rap? sí. La primera canción mía fue La Fotografía. Eso fue una vivencia que pasé con el papá de mi hija. Pues está en el cielo, entonces yo llorando le escribí esa canción y grabé el video y todo y la ¿Se fotografía. siente que los artistas se nutren más de la decepción que de la alegría para tener la creatividad y escribir, cantar, hacer, actuar? No, pero mira que también cuando están en la musa así de rumba, también ahí sale. Cuando sienten emociones álgidas, fuertes, Exactamente. picos sí, emocionales. exacto, sí, depende como de la etapa. O sea, Por ejemplo, el yo... peor enemigo del artista es una estabilidad. No, pero no peor enemigo porque hay artistas que han pasado por cosas que hacen sus hits. O sea, vea, me acuerdo, Vico sí, me acuerdo cuando te entregas esa canción, eso... O Pensando en ti, de Canserbero, Cuando vayas conmigo, de Canserbero. Esos joyas, mejor dicho, oro. ¿Cuál ha sido el proyecto musical suyo que más le ha gustado hasta el momento? ¿Qué más me ha gustado? Sí, es que hay uno. Sí, obvio. A ver, de todos. Sí, de todos. Tú me miras, la guaracha. ¿Por qué? qué? ¿Por ¿Por qué? qué? Le Me voy a está decir leyendo la por mente. qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue mi primera guaracha y cuando yo la canto, ay, Dios mío santo. Y cuando grabé el video, o sea, fue algo como tan de Dios,
Yo le voy a contar por qué. ¿Cómo le parece que yo fui a grabar el video? La discoteca Tecotón hizo un evento grandísimo de LGTBI ahí en el centro. Y bueno, un DJ que se llama Brian Correa, gracias por la energía, eso fue que Dios se le metió. Vaya. Me dio espacio en su show y yo le dije, usted ha escuchado mi canción de Tú me miras, déjeme subirme a esa tarima. Yo le dije a mi productor, grabamos pues las tomas en el desfile, todo salió muy bien, yo me le acercaba a la gente, vayan a ver el video porque está... o sea, yo les voy a dejar los enlaces acá abajo, les voy a pasar cortos de los videos durante el podcast para que vayan observando, para que vayan escuchando. ¿Y cómo le parece que la gente me copiaba? Estoy grabando un video de guaracha, actúe, sonrían, tan, y todos me copiaban. Cuando yo, un momento a otro, llegamos ya a la tarima, estaba en el Victoria. Y estaba lloviendo, pero pues dejó de llover y yo dije, ay, yo puedo el video que estoy grabando, yo me puedo parar en esa tarima y que mi productor, ya que tiene el dron, puede aprovechar y sacar tomas. Y yo me visualicé, lo atraí hacia el universo. Un ejemplo, hay personas que son muy negativas y si usted es negativo, usted nunca va a lograr nada grande. Pone el obstáculo. Exacto, hay personas que son negativas, a mí no me gusta eso. Y, no se rodea de personas negativas. Por ejemplo, usted puede decir, ahorita estoy acá, pero yo más adelante voy a, mejor dicho, hasta los mismos artistas, bueno, todos empresarios me van a buscar para que los entreviste, porque Pereira Podcast va a ser grandísimo. O sea, eso mejor dicho, así como... visión. Eso, uno atraerlo, y el universo como que le copia a uno, pero usted se pone, ay, no, pues... Curarse de la excusitis. Yo soy muy positiva. E ir a la acción. No. Yo soy súper positiva, exactamente. Y hay personas y yo los aconsejo, y yo, no, con esas energías no, usted le va a ir bien en ese evento. No me hable. No. Usted va a romper en ese evento y va a salir todo bien. Que se me va a olvidar la canción. No, va a romper. Porque se le va a olvidar, le va a salir perfecto. Sí, es la concentración y como la energía que uno atrae así como a eso. ¿Y cómo le parece que sí? Cuando un momento a otro yo llamé al DJ y le dije, bueno, le comenté y me dio luz verde. Y yo le dije a mi productor, vamos a grabar unas tomas ahí. ¿Qué, Duque, en serio? Y yo, sí, en serio, yo se lo dije. Ni porque es el mejor productor aquí en Pereira. Maneja calidad de videos 4K full, mejor dicho, entonces lo recomiendo por si necesita. Me tiene en cuenta. Sí, entonces cuando un momento a otro... Ya yo llegué a mi casa y yo viendo así el detrás de cámaras de los videos y yo, ay, Dios mío, yo me visioné en esa tarima y vea, salió todo súper bien y el video salió todo súper bien. Canté mi canción y todo, él elevó el dron y se vio toda esa gente y bueno, se me han abierto muchas puertas y por eso es que yo me puse guerrera. Hablando de abrir puertas, ¿cómo es vivir de la música? Que es muy diferente a que uno le guste la música. Ay, eso es... Muy diferente. ¿Cómo así? O sea, vivir de la música. Vivir de la música. Lo que pasa es que uno tiene, por ejemplo, yo estudié publicidad y mercadeo, entonces uno no puede dedicarse de lleno solo a la música, porque usted no puede dedicarse solo a esto Pereira Podcast. Iniciando no. No, usted tiene que tener otra cosa, o sea, que le dé para invertir en esto, que es lo que usted se quiere dedicar ya. Sí, porque es muy diferente ganarse X cantidad de millones haciendo un trabajo que a uno no le gusta, a ganarse Exacto. La misma cantidad haciendo una actividad que a uno sí le gusta. Y que a uno, vea, yo soy la mujer más feliz de este mundo cuando yo me meto a las naves. ¿Cuáles son las naves para usted, hablando así en idioma artista, que se imagina usted? En idioma artista no sé, en idioma coloquial para mí una nave es una camioneta muy nueva, muy bonita. como la de mi sugar. Es que I love you, baby. No, para mí una nave así idioma artista es el estudio cuando uno va a grabar. Son hermosos, son hasta, o sea, la iluminación, el productor, la energía del productor, ya poniendo el beat, toda la movie. Yo soy la mujer más feliz cuando ya voy a grabar una canción. Esas son las naves. Ese es el momento más álgido para usted. Exacto, y también cuando me paro en una tarima a cantar mis canciones y ver como que la gente, wow, sí. Y en cada tarima que uno se va parando y la gente que uno se va... ¿Todavía le da nervios cuando se va a parar en una tarima? No, nervios no, me da es como adrenalina, ansiedad. Como que antes ya quiero cantar. Al principio sí, pero no, ya ahorita yo me siento ya lista. Ya siente una necesidad por enfrentar ese público. Yo ya, mis bailarinas y ya, yo me voy con todas, yo ya tengo los videos, yo ya he invertido muchísimo en este negocio, videos musicales, ya tengo el producto. La Duquesa es una empresa, ¿sí?
Yo ya tengo mis videos, o sea, todo. En esos momentos yo ya estoy empezando a hacer publicidad, a moverme en cuestión de radio, entrevistas, podcast. Difusión. Exactamente, yo ya paré. Hay artistas o sea, que están en ese proceso. Es como, o sea, esto es como la universidad. O sea, en Estico yo ya me gradúo. Es un técnico, tecnólogo, o sea, y yo ya voy, por ejemplo, en la maestría. Cuando ya me gradúe, allá es cuando ya llegue el padrino, el que vea este diamante. Como es un dicho El que que vea el dice, diamante bruto y lo quiera pulir. exacto, cuando hay un diamante en el barrio que está así con lodo. No, ya ha sucedido. Se me viene a la mente algo que le escuché a Manuel Turizo que dice, tú puedes ser el mejor cantante, puedes ser el mejor, la mejor artista, pero sentado en la sala de tu casa, nunca vas a lograrlo. Y se me queda algo que también decía él y otros artistas. Sí. Yo empecé cantando gratis, cantando por la comida. Yo no despreciaba ninguna invitación a cantar, a que me entrevistaran, a hablar en un programa, a aparecer siquiera. No despreciaba nada, porque yo no es cuántas personas te vean, sino quién puede verte. Exacto, y uno en medida que uno va tocando puertas, por ahí, en cualquier momento está la estrellita. O sea, o la persona que, ay, ese es el que yo buscaba. Cómo manejar la frustración de que no todas las puertas se le abren a uno. De hecho, la mayoría no se le abren. No, pues mire, yo toqué la puerta de la Mega Pereira y es duro uno, entonces ellos vieron mi perfil y vieron lo guerrerita, por eso me puse mujer guerrera, vieron que yo soy mi propia, o sea, yo en estos momentos yo soy independiente, yo misma me subo mi música a mis plataformas digitales, yo misma me hago publicidad, yo misma, o sea, todo, ¿sí? Obviamente tengo mi equipo de trabajo, pero yo misma hablé, hola, ¿cómo está? Soy la Duquesa, me gustaría que pues ustedes, estoy promocionando esta canción, denme la oportunidad. Y la gente cree que eso es fácil, pero eso es muy difícil. Pero es que ellos ven es como la manera de expresarse, ven el perfil de uno, el contenido, la movie de Sí, uno. pero en general todas las personas piensan que eso es fácil. Eso no es fácil. No es fácil, Uno porque tocar una saber puerta entrar es difícil. y tener el carisma para encantar al productor, a la industria, a la entidad que nos está contactando, Sí. al medio de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es que yo digo que es la energía, como que se le mete en el corazón a la persona, así sea uno que uno se presente por medio de un audio. Es la energía, la manera en cómo uno escucha la voz, ¿sí me entienden? La actitud. Exacto, la humildad, la disciplina. ¿Cuál es tu visión, hablando de medios de difusión? ¿Cuál es tu visión de la industria musical en Colombia? Del género urbano en específico. ¿Cómo lo percibes? Bueno, yo estuve en Bogotá y yo veo mucho movimiento en Bogotá. En Medellín se siente mucho la energía, el apoyo. Aquí en Pereira siento como que hay mucho talento, hay mucho artista bueno. Hay demasiados. Flow que uno dice, pucha, este man debería, ¿sí me Y de entiende? distintos géneros, hay salseros, hay reggaetoneros. Exacto, pero yo le voy a decir una cosa, vean, hay artistas que tienen talento, pero no tienen Carisma, ok. no tienen quien lo patrocine, o sea, que se la guerrea. Y hay el contrario, hay personas que tienen quien lo patrocine, pero no tienen talento. Pero yo digo que lo más importante, así no tengan dinero, es como la humildad, porque hay artistas que fingen ser humildes y utilizan a otras personas como para... Como un puente, fingiendo Sí, humildad, para sí, llegar a un objetivo. Pero ellos así estén arriba y tengan los contactos que tengan y tengan todo, o sea, que patrocinio por la Mega, lo que sea. Si fingen humildad y no son humildes y no llegan a ningún lado, es que por eso yo le digo... Tiene que ser genuino, ¿verdad? No, tienen que ser reales. No es así como Anuel que real hasta la muerte, ese narcisista que... Anuel, Bueno, no, yo dejo todo acá, todos tienen la oportunidad de expresarse. Sí, normal. Yo no soy fan de Anuel, pero algunas canciones me gustan. No, de su vida o sea, personal. No sé. Pero es que yo me refiero a que es que real hasta la muerte y tantas cosas que Sé que esa es la leyenda de él. Muchos artistas tienen su leyenda. La de Nicky Jam en un tiempo fue Dímelo Papi. La de J Balvin es The Business, el negocio socio. JP, la crema de coco. La de Maluma era Pretty Boy, Dirty Boy, etcétera, etcétera. Exacto, la de Duquesa es mujer guerrera. Eso también es parte de la identidad. Exacto, pero eso, o sea, si uno se pone algo así, tiene que ser algo... Tiene que vivirlo. Claro, se supone. y no, o sea, como yo decir que mujer guerrera y yo esperando que todo me llegue, no. Sí, sería incongruente.
Exacto, No tendría mucha lógica. exacto. Entonces, Dime. Bogotá, Pereira, y ¿cómo Acá definiría? hay mucho grupito, entonces creen que porque ay, está brillando más eso, entonces le van a quitar el brillo y eso no es así. Todos aquí estamos representando Pereira. Un ejemplo, aquí en Pereira hay más podcasts. Está Hablemos de, está Pereira Podcast, la verdad, está, ay, no me acuerdo, ¿cómo es que se llaman ellos? Ay, bueno, Hay si varios, se me hay unos pasara, sí hay muchos. poco reconocidos, son un poco más. Exacto, pero es que acá somos Pereira, representando Pereira. Entonces, o sea, tenemos que hacer la fuerza. O sea, el pastel es muy grande y nadie le va a quitar a nadie eso. O sea, no tienen por qué Nadie ser llega al éxito así. absolutamente solo. Exacto, uno tiene que tener como Conciencia de trabajo colectivo. y ayudar, y eso no es que ay, yo te hago un favor y me debe, no, eso es alumbrándole el camino a todo el mundo porque estamos en el mismo medio Yo te hago un de favor porque entretenimiento. puedo hacerlo. Exacto, Ya. y porque cuando yo no tenía conocimiento de algo en la música, hubieron esas personas luz que Iluminaron también... el camino. Exacto, yo lo digo porque pues, o sea, por Yancy que está en Medellín, yo no sabía casi de la música y apenas está, pues, y también Cyborg, la buena para Cyborg, que es el productor de Bonita de J Balvin, es acá, él es de acá de Pereira, talento de acá de Pereira, y también muy agradecida con él. Entonces son personas que desde los inicios de uno estuvieron en el proceso de uno y le alumbraron, aunque alguno de ellos, no de los que yo nombré, me dijeron es que yo solo le doy la información a los que se lo merecen. ¿Y sabe a quién es que se lo merecen? A esas personas que ven que no, o sea, que la luchan, que son humildes, disciplinados, que en verdad, obviamente si uno está en esta vuelta de la música, pues obviamente quien no quiere fama y dinero. Hay otros que dicen, no quiero fama, yo quiero es vivir de la música, o sea, hacer lo que me gusta, pero en mi caso, pues obviamente, pues sí, obviamente el dinero, obviamente, pero más yo me sentiría contenta que Duquesa, miren, tiene un show pongámosle a ver, dígame en cualquier lado, tiene un show en República Dominicana, Okay. tienes un show en Ciudad de Medellín, México. tienes un show en México, en Argentina, o sea, y yo estar tocando, a mí me encanta viajar, y yo estar sabiendo que yo voy a llegar a un sitio, Hacer a lo que una me gusta. cultura, que va a ver el flow mío, mi forma de vestir, mi música, porque es que la música es uno contar historias y de paso y representar de donde uno vino. Y como la gente está entonada en la discoteca, conocen de uno, pero no solo obviamente solo la música, sino también pues bueno, ya uno tiene un historial de internet de todo el proceso de uno, por eso es que uno se mueve en redes sociales, Y la video, transformación que va el sufriendo. proceso, todo, entonces la gente como que le coge a uno cariño y uno se vuelve motivación para ello, inspiración también. Poco a poco y sin darse cuenta se va volviendo una motivación para las Exactamente, personas, sí. incluso de manera incógnita. ¿Cuál ha sido su máximo referente en la música? El máximo. O la, no sé, De todo, de toda la vida. de ok. todo. Puede que ni siquiera sea el género urbano, puede ser. Bueno, mi inspiración mayor, ay, güey, pucha, se me la puso difícil. ¿Quién digo? No, pues, o sea, yo creo que el día que yo me llegué a tomar una foto con Daddy Yankee, ay, güey, pucha, yo ya Ese ha digo, sido su referente. ay, sí, mejor dicho, Daddy Yankee. Diguada. Y grabaron una canción con Joel y Randy, un perreíto bien bacano. La duquesa con la duquesa. Antes se veían más esos dúos en el reggaetón. Wisin y Yandel, Joel y Randy. Ay, el Baby amor Rasta. platónico mío, ¿sabes? Jack, ese era el que tenía en mente. Wisin. El amor platónico mío es Wisin. Le gustan peludos, entonces. No, ay, no porque sea, no, yo no sé, pero es tan perfecto para mí. No sé. Wisin, papi, si estás viendo Ay, eso, Wisin, Dios mío. mucho cariño, mucho amor. A mí se me quedó mucho algo que dijo Wisin en una entrevista. Creo que era con Don Francisco. Me parece que era con Don Francisco. ¿Qué dijo? Y Wisin en una parte de la entrevista dice, el que quiera llenarse de dinero solo no lo va a lograr. En esto tenemos que hacer un equipo, y si yo gano es porque tú ganas, y si tú ganas es porque yo también voy a ganar. Eso me hace acordar a algo que yo he escuchado como de Raycon. Él iba también con esos éxitos de La Santa. Que no se te olvide. Que en la beta señorita. Bueno, sí. No, pero a ver, el exitazo de Raycon, a mi gusto, dentro de mi concepto. En estos momentos ya debió haber sido como un J Balvin en estos Pero, tiempos. por ejemplo, el éxito de Raycon fue hace 11 años con ese de Tu cuerpo me llama.
con los Mortal Kombat y que el video es una película entera y se escapan de la cárcel y parece una película, es un video muy bien Es que hecho. tu cuerpo me llama, vente por favor. Ay, sí. Eso es un tema que uno dedicaba sin saber que era el amor ni nada. No, y hasta el sol de hoy se la pone y como que, ay, Yo qué días me la juepucha. topé y me la escuché varias veces. Sí. Y hacerte el amor y es que tu cuerpo me llama. Uy, hay talento, mira. Vamos a hacer un dúo acá. Me está descubriendo, vea, me está Y descubriendo. con ustedes, Marlon Andrés y la duquesa. Duquesa, ¿qué se Dímelo. viene para la duquesa? ¿Qué se viene para la duquesa? ¿Qué visión tiene? Se vienen muchas entrevistas, se viene mucha música, se viene featuring nuevo. Yo siento, y lo atraigo también al universo, cantar en muchas discotecas más de acá de Pereira y de Medellín y de otros países. En Argentina, Uruguay, eso lo estoy atrayendo a corto plazo.